ya la pantalla. Ahí vamos. Para arrancar con un poquito de Cum, música. cum, 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 cum. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, Cum, cum, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, cum, cum, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, cum, cum, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. cum, cum, Yo vivo de preguntar, cum, saber no puede ser lujo. cum. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bueno, era solo esta pequeña introducción del tema de Silvio Rodríguez, El Escaramujo, cantado por el grupo vocal Sampling, que tiene una serie de preguntas y sobre todo un elogio, por eso quería que se escuchara toda esta primera parte, un elogio a la pregunta, al propio hecho de preguntar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo, que me parece que es una declaración de principios que yo suscribo totalmente y que me encanta que esté presidiendo el inicio de la charla. Y entre esas preguntas está la pregunta de por qué la noche es oscura, que es una pregunta que tiene la extraña virtud de ser muy sencilla, cualquier persona se la puede hacer, cualquier persona puede intentar responderla, cualquier persona ha visto más o menos este espectáculo del cielo nocturno, evidentemente quizás no tan, depende de donde uno viva, ¿no? En los que están en ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires, probablemente nunca vieron esto, pero créanme que si uno sale al campo y mira el cielo de noche, uno puede ver un montón de puntos en el cielo que son las estrellas. Y esto es algo que es un espectáculo gratuito que por supuesto que es visto por seres humanos desde que somos seres humanos. Por lo tanto nos ha llamado la atención desde culturas ancestrales. Y una de las cosas que hemos observado a lo largo de varios miles de años es que para tratar de poner una especie de mapa en el cielo, se han inventado las constelaciones, se ha cartografiado de alguna manera el cielo para poder hacer referencia a exactamente qué parte estamos mirando. Y esas constelaciones no han cambiado con el correr del tiempo. Entonces la sensación generalizada de todos los que han mirado el cielo hasta el año 1700, voy a arrancar la charla por allí, era que el cielo era estático, digamos, las estrellas en el cielo están quietas, salvo por supuesto la rotación terrestre, pero la posición relativa de las estrellas era inmodificable. De hecho, si se fijan las constelaciones, tiene un dibujo detrás que supuestamente va para durar para siempre, cosa que obviamente no es cierta, ustedes ya lo saben, pero en ese momento se pensaba que era estático. Para ser estático tenía que ser infinito sí o sí, porque Newton había descubierto poco tiempo antes, de 1700, la ley de gravitación universal, que es puramente atractiva. Entonces, si el universo fuera finito, tendría un centro. Y si tuviera un centro, estas estrellas empezarían a caer hacia ese centro, y entonces no podrían ser estáticas. Si fuera infinito, en cambio, uno podría pensar que cada estrella no cae porque, bueno, en un conjunto infinito no hay centro, es una forma rápida de verlo, y la otra es decir que cada estrella está tironeada por igual, a derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás, y por eso se queda en su sitio, en un equilibrio que puede ser estacionario o no, eso ya habría que verlo. Y claro, si uno tiene un universo infinito y estático, debería ser eterno, ¿no? Porque por muy creyente que uno sea, creer en un ser capaz de crear un universo infinito y estático de un solo golpe, de un solo pase mágico, parece algo demasiado creo que para que cualquiera lo crea como algo verosímil. Hace exactamente 300 años, no exactamente el día de hoy, pero sí exactamente este año, en 1720, Edmund Halley, que es el famoso cometa Halley, que los jóvenes, los que están haciendo física ahora, lo verán cuando sean mayores. Yo tuve la oportunidad, la última vez que pasó por la Tierra fue en 1986 y pasa cada 76 años. Así que yo no sé si lo volveré a ver, pero ustedes seguramente sí lo verán la próxima vez. Escribió un par de trabajos. Uno de ellos es exactamente este que están viendo acá, el inicio del trabajo es este que está acá, en el cual el título es De la infinidad de las esferas de las estrellas fijas. En este trabajo, lo que Halley se pregunta, reflexiona un poco sobre estas infinitos, ¿no? Que le llamaba mucho la atención, y observa lo siguiente, dice, si yo desde la Tierra miro el cielo, ya se sabía en aquella época que la intensidad de la luz va decayendo con la distancia como 1 partido por la distancia al cuadrado.
Sin embargo, si yo tengo un conjunto infinito de estrellas distribuidos homogéneamente en el cielo, para que puedan estar en un equilibrio como del que hablaba hace un minuto, yo necesito tener estrellas distribuidas homogéneamente, por lo tanto en esferas alrededor mío, como el área de la esfera va como 4pi por r al cuadrado, el número de estrellas va a crecer como el radio al cuadrado. Por lo tanto, el número de estrellas en cada esfera alrededor mío va a ser siempre el mismo. Mejor dicho, la intensidad no va a ser siempre el mismo. La intensidad de la luz que emite cualquier esfera alrededor mío va a ser siempre la misma, porque el número de estrellas es mayor, va como r al cuadrado, pero la intensidad disminuye como 1 partido por r al cuadrado, cuando hago el producto se me va r. Por lo tanto, si yo tengo alrededor mío infinitas esferas, yo puedo imaginarme el espacio como si fuera una cebolla gigante en la que tengo infinitas capas. Cada capa tiene una intensidad de luz, infinitas capas tienen infinita luz. Por lo tanto, el cielo nocturno debería ser infinitamente claro. Debería ser tan claro como es la superficie de una estrella, en todos sus puntos. Halley llega a esta conclusión, de hecho no llega exactamente, no lo escribe así, esta conclusión. De hecho, Halley, bueno, evidentemente el universo no es claro, entonces él sabía que esto no podía ser cierto, y él especula, da un argumento que es incorrecto, por el cual dice, bueno, lo que debe estar ocurriendo es que las estrellas más lejanas sencillamente no me alcanza la capacidad de mis telescopios o de mis ojos para verlas. Vamos a ver que ese argumento no es correcto, pero ese es el argumento con el que Halley intenta explicar algo tan sencillo como por qué la noche es oscura. Y fíjense, quizás algunos cuando vieron el título de la charla pensaron que la oscuridad, que la respuesta era simplemente que el Sol está del otro lado de la Tierra. Por supuesto, la atmósfera no se enciende del lado de la Tierra, que es de noche, porque el Sol no lo está iluminando. Pero como ven, la preocupación mía no era el Sol, ni tampoco la de Halley, sino el resto de las estrellas. Este argumento, que se conoce como paradoja de Olbers, básicamente lo que dice es que si yo miro el cielo nocturno, que en principio lo veo así negro, en realidad en cada punto del cielo debería haber una estrella, y como tengo infinitas estrellas en todos los puntos, debería haber cada punto del cielo con un píxel luminoso, y la totalidad del cielo debería ser directamente, más o menos como se ve en esta figura, totalmente claro. Fíjense que Olbers planteó esta paradoja en 1823, más de un siglo más tarde que Halley. No sé muy bien si sabía o no sabía de la postulación de Halley. Sospecho que sí y que medio se la copió. Pero bueno, cosas que ocurren a veces en la historia de la ciencia. Quedó el nombre de Olbers asociado a esta paradoja, a pesar de que fue Halley quien la planteó. Y de hecho, antes que Halley, el propio Kepler ya había mencionado esta idea. Olbers también dio una explicación a esta paradoja, errónea también, la misma que dio básicamente Halley y que también dio otro físico en el medio, de Guesseau, que es suponer que la luz de las estrellas más distantes se va perdiendo en el camino. ¿Por qué? Por la existencia de un medio que absorbe esa luz. Pero se ve que Olbers tenía floja la termodinámica porque, como espero que todos ustedes sepan, si la luz es absorbida en el camino por un medio, ese medio se va a calentar. Y al calentarse va a volver a emitir la luz. Por lo tanto, si no, no se conservaría la energía, de modo tal que deberíamos ver un brillo en el cielo, sea el brillo directo de la estrella o sea el brillo de aquella sustancia que impide que la luz de la estrella llegue a nuestros ojos. Esta paradoja no fue tremendamente conocida, estaba dando vueltas por ahí, nadie sabía cuál era la explicación, la respuesta a ella. Y de hecho, por los mismos años de Olbers apareció otra persona que hizo un comentario sobre esto, fue William Herschel, que fue un gran astrónomo, el descubridor de Urano, inventor de grandes telescopios. Hoy tenemos más o menos claro que fue su hermana la gran artífice de estos telescopios. Pero bueno, Herschel propuso la posibilidad de que simplemente vivamos en una única constelación de estrellas que está como si fuera una isla en medio de la nada. Si fuera así, claro, el argumento anterior no serviría, pero Newton diría que las estrellas se tienen que caer unas sobre las otras. Pero claro, si las estrellas están rotando, si la galaxia está rotando, la fuerza centrífuga podría equilibrar la gravitación y uno podría tener una situación de equilibrio, ¿no? En la cual se mantiene, en principio, esa situación. Sería una posibilidad. La menciono porque luego, sobre el final, si me acuerdo, y si no, por favor que alguien me lo pregunte, vamos a ver que esta posibilidad, aunque parezca estrambótica, quizás sea el futuro del universo. Quien respondió a esta paradoja por primera vez de manera coherente y como hoy entendemos que correcta, digamos, o cercana a lo que hoy entendemos, fue increíblemente no un científico, sino un escritor, un poeta y autor de cuentos de misterio y policiales, llamado Edgar Allan Poe, bostoniano, que murió en 1849 y un año antes escribió un libro maravilloso, y maravilloso en realidad muy, muy loco, es un gran ensayo que se llama Eureka, un poema en prosa,
y que es se ve que Poe era un tipo interesado por las preguntas que estaban flotando en la época, y tenía una forma de pensar evidentemente muy poco ortodoxa, porque no era una persona con formación científica. Entonces había escuchado la paradoja de Olbers, y pensó en ella, y fíjense cómo lo expresó. Dice: si la sucesión de estrellas fuera ilimitada, el fondo del cielo presentaría una luminosidad uniforme, ya que no podría haber absolutamente ningún punto hacia el que pudiéramos mirar en el que no existiera una estrella. Es la paradoja de Olbers que le mostré antes. Y él responde: la única manera entonces de que podamos comprender los abismos cosmológicos que encuentran nuestros telescopios sería suponer que la distancia hacia ese fondo oscuro es tan inmensa que ningún rayo proveniente de allí ha sido capaz de alcanzarnos aún. Y en el aún está la clave, porque la palabra aún contiene la hipótesis no dicha de que el universo no es no es eterno, que hubo un nacimiento. Si hubo un nacimiento, como la velocidad de luz es finita, entonces puede haber estrellas que no podemos ver simplemente porque no le dio tiempo de llegar todavía la luz a nuestros telescopios. Y para esta época la velocidad de luz se conocía a la perfección, en la época de Poe. Como ustedes, voy a pegar un gran salto ahora en el tiempo. En 1915, Albert Einstein escribió la teoría de la relatividad general, que es la teoría que describe la gravedad, la modernidad, que reemplazó la teoría de Newton. Y en 1929, en 1924, primero Edwin Hubble observó en el telescopio que algunas nebulosas, que eran puntos luminosos en el cielo, pero que no tenían la forma de una estrella puntual, sino que se parecían más a un lunar, pudo medir la distancia a estos puntos con técnicas de cefeidas. Después puedo comentarlas si alguien quiere preguntar, pero no quiero apartarme mucho, porque si no me voy a ir muy mal de tiempo. Y descubrió que estas nebulosas estaban fuera de la Vía Láctea. Por lo tanto, había más galaxias en el universo. Por lo tanto, la hipótesis de Herschel queda automáticamente invalidada, y Hubble se puso a observar el espectro, se puso a observar la luz que emitían esas galaxias, otras galaxias, y a descomponer el espectro en sus componentes fundamentales. Todas las galaxias están sobre todo hechas de hidrógeno, entonces él se fijó en el espectro del átomo de hidrógeno, lo tiene aquí abajo. En particular hay una línea, que es la línea de 656 millonésimas de milímetro, o nanómetros, y entonces observó particularmente esa línea. ¿Y qué observó? Observó algo muy curioso, y es que acá tienen como referencia la línea roja, que es la línea esa, de ahí es donde debería estar. Sin embargo, vio que galaxias como esta galaxia, que está a 2.000 trillones de kilómetros de la Tierra, o de la Vía Láctea, tiene la línea roja ligeramente desplazada hacia el rojo. Y esta galaxia, que está 3 veces y media más lejos, tiene la línea roja desplazada 3 veces y media más a la derecha, y esta última, que está al doble que la anterior, tiene la línea roja desplazada el doble que la anterior. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre esto? Obviamente, inmediatamente Hubble pensó en el efecto Doppler. Cuando tenemos una fuente de ondas, sea luz o sonido o cualquier onda, y la fuente se mueve, las frentes de onda se van comprimiendo en la dirección de movimiento, por lo tanto la luz se hace más azul en la dirección de movimiento y más roja en la dirección contraria, o el sonido más agudo en la dirección de movimiento y más grave en la dirección contraria, cosa que comprobamos todos los días en una ciudad cuando pasa un coche o una ambulancia, sobre todo. Entonces, Hubble pensó en la posibilidad de que las galaxias se estén alejando de nosotros, pero encontró, cuando graficó, simplemente puso en un gráfico la distancia de las galaxias con la velocidad a la que se alejan, que podía medir por el efecto Doppler, observó algo muy curioso, y es que todas las galaxias caían, cada punto que tienen aquí es una galaxia, el eje X tiene la distancia, en el eje Y tiene la velocidad con la que se aleja. En realidad el gráfico original de Hubble no era este, el gráfico original de Hubble era mucho más confuso, les estoy mostrando un poco más adelante en el tiempo, cuando se empezó a confirmar que su idea era correcta, y como ven, las galaxias caen todas sobre una línea recta. Ustedes bien saben como estudiantes de física que si hay algo que es fácil de fitear, si me permiten el anglicismo, es una línea recta, cosa que Hubble hizo, y encontró que la pendiente de esta línea recta le daba la velocidad, estaba en la transparencia anterior, ahí está, la velocidad de expansión concluyó, no dije esto que es importante, las galaxias más lejanas se alejan más velozmente que las más cercanas. Entonces, claro, ¿qué le hemos hecho a las galaxias para que se quieran alejar de nosotros? Además, por más que están queriendo alejarse de nosotros porque algo les hicimos, es muy raro este complot por el cual las más lejanas se alejan más rápido que las más cercanas, y Hubble se dio cuenta que en realidad el comportamiento debía explicarse por un único fenómeno, que era la expansión del universo. Ahora les voy a mostrar cuál es la idea de Hubble, pero él calculó entonces la tasa de expansión y vio que le daba, incorrectamente porque calculó mal las distancias, le daba 500 kilómetros por segundo
por megaparsec. Un megaparsec son unos 3 millones y pico de años luz, así que una galaxia que está a 3 millones y pico de años luz se aleja a 500 kilómetros por segundo, una que está al doble se aleja a 1000 kilómetros por segundo, etc. La primera cuestión que uno puede quedarse pensando un poco inquieto es que si yo me alejo suficiente, voy a tener galaxias que se alejan a la velocidad de la luz. Y eso puede resultar llamativo, de momento lo voy a dejar así y luego iremos a eso. La idea de Hubble fue relativamente sencilla, fue decir, todo eso lo puedo conseguir si yo me imagino un universo esférico en el cual cada galaxia, imagínense por un momento que nosotros estamos en el Polo Norte, cada galaxia está en un punto de los que se intersectan meridianos y paralelos, la flecha naranja representa la velocidad, entonces imagínense por un momento que las velocidades y las distancias aquí cumplan la ley de Hubble. Si ahora lo único que ocurre es que el universo se infla, directamente se va a mantener la proporcionalidad entre las velocidades y las distancias, y la ley de Hubble se va a realizar en forma muy sencilla. Entonces, como ustedes saben, en ciencia, cuando tenemos una explicación simple que explica todos los datos, por supuesto que nos parece que es la correcta, y no pensar que cada galaxia está haciendo algo por otro tipo de razones que no comprendemos. El primero que se dio cuenta de esto, de hecho, no fue Hubble, fue Georges Lemaitre, que era un cura belga y físico también, que se había dado cuenta de esto antes que Hubble, porque había observado otras mediciones que otra gente, sobre todo Besto Slipher y otra gente había hecho, similar a la de Hubble, solamente que habían graficado galaxias más cercanas, porque son las más fáciles de ver, y con las galaxias más cercanas ocurre algo muy raro, y es que la galaxia, además de alejarse por la expansión del universo, que es lo que propone Hubble, también tiene un movimiento propio por lo que tenga cerca. Es atraída gravitacionalmente por lo que tiene cerca, por lo tanto el movimiento puede llegar a ser en la dirección contraria. De hecho, Andrómeda, que es la galaxia grande, espiral más cercana a nosotros, se nos está cayendo encima. ¿Por qué? Porque su velocidad propia es mayor que la velocidad de la expansión del universo. Entonces, claro, si uno prestaba mucha atención a las galaxias cercanas, no llegaba a esta conclusión a la que llegó Hubble. Y Lemaitre fue el primero que se dio cuenta que había que ignorar, por algún motivo que él desconocía, las galaxias cercanas, y entonces se dio cuenta de que el universo se podía interpretar los datos como un universo en expansión. Y entonces Lemaitre fue un paso más allá. Dijo, bueno, si el universo se expande hoy, o sea, mañana es más grande que hoy, entonces ayer era más pequeño que hoy, y anteayer más pequeño que ayer, y si tiro la película para atrás, voy a llegar a que el universo se comprime, se comprime, se comprime, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo paro esa compresión? Entonces Lemaitre se le ocurrió la idea de que en algún momento pararía la compresión porque llegaría la unidad mínima del universo. Pensó, por la época estaba muy influido por la mecánica cuántica, por la física nuclear, entonces lo llamó el átomo primordial. Y escribió, si el futuro desarrollo de la teoría cuántica se da en esa dirección, no estaba hablando de alguna otra cosa, podríamos concebir el comienzo del universo en la forma de un único átomo. Este átomo muy inestable se dividiría en átomos más y más pequeños por una suerte de proceso superradiactivo y formaría toda la materia que conocemos. No es así el Big Bang, pero la idea de Lemaitre obviamente es la primera persona que plantea esto, uno no espera que lo plantee con mucha claridad. ¿La primera persona? Bueno, creo que no. Poe, en Eureka, escribió, la razón de ser de la partícula primordial es la constitución del universo a partir de ella. La suposición de absoluta unidad en la partícula primordial incluye la de la divisibilidad infinita. A partir de la partícula en el centro, supongamos que se irradia esféricamente en todas las direcciones a inconmensurables distancias en el espacio vacío una cantidad inexpresablemente grande pero limitada de átomos infinitamente diminutos. Este párrafo de Poe es una locura porque ni siquiera los átomos estaban muy bien establecidos en 1848. Y sin embargo, fíjense que es muy similar a la idea de Lemaitre, pero solamente que es 80 años antes. Bastante impresionante. El resto del libro de Eureka es una locura, pero estos dos párrafos son muy llamativos. Einstein en un par de ocasiones le preguntaron por este libro. En la primera ocasión, muy separadas en el tiempo, en la primera ocasión dijo que lo leyó y que lo maravilló. En la segunda ocasión dijo que no lo leyó y a pedido de la persona lo leyó y le dijo que era un delirio. Así que bueno, uno puede, según donde uno ponga el foco, es maravillosa la intuición de Poe o desastrosa. Fíjense que la idea de un universo en expansión es, imagínense por un momento un par de galaxias que están quietas. Por supuesto que las galaxias todas están en movimiento, pero pensemos en dos galaxias que están tan lejos la una de la otra que el movimiento propio de la galaxia sea relativamente despreciable. Entonces yo puedo pensar que la expansión del universo es simplemente el hecho de que las galaxias están quietas en su sitio, pero el universo empieza a agrandarse. La grilla
con la que yo mido el universo, del espacio-tiempo, empieza a crecer, entonces la distancia entre galaxias empieza a crecer, pero fíjense que también la luz, que es una onda, y por lo tanto está caracterizada por una longitud de onda, también empieza a crecer. O sea que con el paso del tiempo, la luz se enrojece. Hay un efecto Doppler gravitacional, y en particular acá un efecto Doppler, llamémoslo cosmológico. La expansión del universo estira la luz. De modo tal que el efecto Doppler del que hablaba Hubble no es el efecto Doppler de la ambulancia que se aleja, sino que es el efecto Doppler de una galaxia que está en un universo en crecimiento. La luz que emite y que nos envía, acá tenemos dos galaxias, imagínense que la galaxia de la derecha emite un haz de luz, que mientras viaja el universo se expande, la luz se estira y la luz empieza a enrojecer. Cuando yo la recibo más roja de cómo salió. ¿Cuánto más roja de cómo salió? Bueno, fíjense que si el crecimiento del universo y el crecimiento de la longitud de onda se debe, o sea, mejor dicho, si el crecimiento de la longitud de onda se debe al crecimiento del universo, entonces si yo divido la longitud de onda por el tamaño del universo en el momento de la emisión y en el momento de la recepción, debería obtener el mismo número. En otras palabras, la longitud de onda comparada con el tamaño del universo siempre es la misma. Lo único que va ocurriendo es que crece el universo y crece la longitud de onda. Entonces voy a escribir un par de ecuaciones que espero que nadie se asuste. Entonces el cociente, mejor dicho, la longitud de onda en medida en términos del tamaño del universo, de la escala del universo, es siempre la misma, pero crece porque crece el universo. Entonces, claro, normalmente aquí tengo emitida el tiempo de emisión y el tiempo de recepción. Como normalmente, y en esta charla voy a suponer que los que recibimos siempre somos nosotros, los seres humanos, en el presente, entonces voy a llamar el tiempo de recepción hoy, ¿no? Porque siendo hoy, el día hoy, de hoy o el día que de esta charla, o que alguien vea esta charla en el futuro. Entonces voy a llamar con un subíndice 0 al hoy, y fíjense que cuánto vale el tamaño, la unidad con la que mido el tamaño del universo hoy. O sea, cuánto vale este A que está aquí, es la unidad que me mide los tamaños en el universo. No lo dije antes, perdón, es la unidad que mide los tamaños del universo en cada tiempo. ¿Cuánto vale hoy? Fíjense que es arbitrario cuánto vale hoy. Yo puedo elegir cualquier unidad de medida hoy, y luego, por supuesto, que una vez que la elija hoy, la tengo determinada en el pasado y en el futuro, pero entonces como la puedo elegir de cualquier manera hoy, puedo elegir mi unidad como 1. Entonces voy a poner, donde dice t, voy a poner el tiempo hoy, a hoy va a valer 1, así que va a desaparecer de la ecuación, y lambda hoy va a ser lambda 0, porque dije que sub 0 es hoy. Entonces ahora me voy a fabricar una variable que se llama z, que es muy importante para toda la cosmología, por eso la estoy incluyendo acá, me parece que vale la pena que todo el mundo la vea, además es muy sencillo. Z es cuánto se corrió al rojo la luz, o sea, cuánto es, la luz siempre se corre hacia el rojo por la expansión del universo. Si el universo se contrayera sería al revés, pero el universo se expande. Por lo tanto, la longitud de onda recibida siempre es mayor que la emitida, así que esta resta que está acá siempre da positiva. Y si yo me fijo cuánto se estiró la luz comparado con cuánto tenía la longitud de onda cuando se emitió, defino eso como z y lo voy a llamar corrimiento al rojo cosmológico. Puedo hacer una cuenta trivial algebraica por la cual puedo comprobar que, bueno, simplemente lambda recibida partido por la lambda emitida, menos esto partido por esto que es 1, paso el 1 para el otro lado y me queda que 1 más z es igual a 1, que es el tamaño del universo hoy, mejor dicho, la escala con la que mide el universo hoy, dividido la escala con la que tenía el universo en el pasado. Entonces, fíjense que z es una variable buenísima en cosmología. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense que yo veo una galaxia y que yo sé que esa galaxia está ubicada en la posición z igual a 1. Z igual a 1 va a corresponder a una cierta distancia. Sí, pero también va a corresponder a un cierto momento. En el sentido de que si yo pongo z igual a 1, como 1 más 1 es 2, eso quiere decir que la luz de la galaxia que está en z igual a 1 fue emitida cuando el tamaño del universo era la mitad del actual, para que 1 partido por un medio sea 2. Entonces, si yo veo una galaxia en z igual a 1, esa galaxia que estoy viendo, esa luz que estoy viendo en el cielo, ustedes saben que cuando yo veo el cielo estoy viendo el pasado, porque la luz tarda en viajar, y en cosmología es muy dramático eso, porque la luz son distancias muy grandes. Cuando yo veo una galaxia que está en z igual a 1, la luz que estoy viendo fue emitida cuando el universo era la mitad del tamaño actual. ¿Veo galaxias en z igual a 1? Sí, totalmente. Aquí tienen un gráfico un poco más moderno de la recta de Hubble, y cuando se empezaron a observar galaxias en z igual a 1,
pasó algo sorprendente. Y es que los puntos se empezaron a apartar de la recta, y se empezaron a apartar de la recta en la dirección de la parábola esta medio, no sé, marroncita o roja, no sé cómo la ven ustedes, naranja, que justo es en la dirección de un universo acelerado. Es decir, las galaxias más alejadas nos revelaron en forma muy sorprendente. Todo el mundo pensaba que el universo se iba a ir frenando, porque la gravedad tira intenta frenar la expansión, y sin embargo, aparentemente el universo está en forma de expansión acelerada. Esto fue descubierto en 1998, dio lugar a un premio Nobel en 2011, y hoy en día es categórico la comprensión de que esto es una realidad del universo físico. Para darles una idea, z igual a 1 son 130.000 trillones de kilómetros. Como ven, los kilómetros no nos sirven más, porque ¿quién se va a andar acordando de estos números tan grandes? En cambio, z igual a 1 es un número buenísimo, porque nos marca una distancia, pero nos marca un tiempo también. Un tiempo en el pasado en el cual esa luz fue emitida. Volvamos a Lemaitre. Lemaitre dijo, bueno, si el universo en el pasado era cada vez más chico, cuando yo tomo cualquier forma de materia, no sé si tengo un problema con la transmisión porque me veo congelado a mí mismo. No, ahí está. Cuando veo cualquier forma de materia y la comprimo, la caliento. Por lo tanto, en el pasado el universo cada vez debió haber sido más caliente. Por lo tanto, si mi flecha del tiempo en este dibujo, acá estoy representando el universo bidimensionalmente para poder poner el tiempo también, el tiempo va para arriba en esta imagen, en el pasado cada vez es más chico, y cada vez es más caliente, así que puedo poner un eje de la temperatura que va al revés. Y entonces Lemaitre se dio cuenta de que si uno quería llevar adelante esta idea, porque si no sería simplemente una idea muy, muy bonita, pero quizás, qué sé yo, ¿cómo la compruebo? Lemaitre se dio cuenta que el punto clave estaba, para seguir investigando esto, era observar qué pasó cuando el universo era muy caliente. Porque sabemos que temperatura es igual a energía. Cuando hay temperatura disponible, los que han visto termodinámica saben que hay una unidad de energía, que es la constante de Boltzmann por la temperatura, que está disponible para que cualquier partícula la absorba del baño térmico, y por lo tanto, cuando yo tengo energías disponibles cada vez más altas, por ejemplo en la luz que hay en el universo, bueno, los átomos no se pueden formar porque siempre va a haber un fotón que va a golpear el átomo y lo va a desarmar, y si la temperatura es aún más alta, ni siquiera los núcleos atómicos se pueden formar, porque un fotón gamma va a partirme el núcleo atómico. Entonces, en el pasado, tiene que haber habido un momento en el cual los núcleos no podían existir. Y entonces tiene que haber habido un instante en el cual se crearon los núcleos. Y Lemaitre comprendió en el año 31, creo, que ese era el camino que había que seguir, entender lo que hoy se llama la nucleosíntesis, cómo se formaron los núcleos en el universo pasado. Uno puede usar las ecuaciones de la relatividad general y la información de cuánta materia tenemos en el universo, bueno, no voy a entrar en mucho detalle en eso, para poder calcular cuánto valía la temperatura del universo en cada momento. Y para darles una idea, cuando el universo tenía un segundo, tenía unos 10.000 millones de grados de temperatura, que es justo la temperatura a la que se cocinan los núcleos de helio a partir del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la nucleosíntesis tiene lugar en este régimen, al segundo del universo, y quien se puso a estudiar eso de manera, realizando enormes avances, y el gran padre de la nucleosíntesis, fue un físico muy conocido llamado George Gamow, y también un gran divulgador de la física, 1948. Fíjense que si yo sigo tirando para atrás la película, voy a llegar a este punto negro que ven al principio, que es lo que coloquialmente la gente suele interpretar como el Big Bang, que es el inicio del tiempo, ¿no? En el momento en el cual el tamaño es literalmente cero. No tenemos muy claro que tenga sentido ese punto, porque en ese momento la curvatura del universo, entendiendo la gravedad como la entiende Einstein, es infinita, la densidad es infinita, todo es infinito, y en una ecuación en física, cuando algo es literalmente infinito, no tiene sentido la ecuación, porque como ustedes bien saben, infinito más 1 es tan infinito como infinito, o infinito al cuadrado, entonces ninguna ecuación tiene solvencia cuando algo va al infinito. Por lo tanto, esta singularidad en el pasado, a la que coloquialmente se llama Big Bang, los físicos no solemos llamar Big Bang a esto, solemos llamar Big Bang a lo que ocurrió después, a ese universo caliente que se expande. Pero bueno, esa singularidad que está allí, no creemos que nos debamos tomar en serio. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en 1970, estos dos señores, Stephen Hawking, a quien todos conocen, y Roger Penrose, quien ganó el Nobel de Física hace 2 meses, demostraron un teorema lo que demuestra, un teorema matemático que demuestra que la singularidad del Big Bang es inexorable en la relatividad general. O sea, la relatividad general tiene, por un teorema matemático, una singularidad en el pasado.
¿Quiere decir esto que este teorema demuestra que el Big Bang ocurrió? No. Lo que quiere decir esto, bueno, o sí, pero en principio no sería esa la interpretación que yo daría, sino lo que yo diría es que lo que quiere decir esto es que la relatividad general en el pasado tiene un punto en el cual no funciona. Y esto es muy curioso porque hay pocas teorías en física que tengan inscrita en la propia teoría cuándo van a fallar. Y la relatividad general parece tenerlo inscrito. Pero de todos modos, por supuesto que no sabemos bien qué es lo que ocurrió en este punto negro que está aquí. De hecho, creemos que ahí tenemos que usar una teoría de gravedad cuántica, tenemos la teoría de cuerdas, tenemos otras teorías, hay muchas cosas para decir, pero no muy claramente ciertas. Así que hoy no las voy a abordar. Yo les dije que la nucleosíntesis ocurrió cuando el universo tenía un segundo y una temperatura de 10.000 millones de grados, que ahora puse Kelvin, porque como son estudiantes de física no se van a asustar. Y uno diría, bueno, yo qué sé de la física que ocurre a esas temperaturas. Bueno, por suerte sé mucho, porque fíjense que los aceleradores de partículas producen desde hace 70 años colisiones que corresponden, fíjense, en 1952 en Brookhaven, en Estados Unidos, se hizo un acelerador cuyas colisiones correspondían a una energía equivalente a 1.000.000.000 de grados Kelvin, mucho más alta que esta temperatura. En otras palabras, estamos buscándole las cosquillas a la física que tiene relevancia en la nucleosíntesis desde hace casi 70 años. La conocemos a día de hoy muy, muy, muy bien. Entonces podemos de hecho utilizar esa física que conocemos muy bien para predecir exactamente cómo fue la formación de helio. La formación de helio fue complicada, primero tuvo que formarse deuterio, y el deuterio, ustedes saben que los neutrones son inestables cuando están sueltos, tienen una vida media de 15 minutos, así que hay toda una historia fabulosa, que no les voy a contar hoy porque no tengo tiempo, de cómo alcanzó a formarse el helio antes de que nos quedáramos sin neutrones. Cuando uno se las cuenta con detalle, uno comprueba que aparece una predicción. La predicción es que hoy debería haber 75% de hidrógeno versus un 25% de helio. Y podemos mirar el cielo y ver cuánto hidrógeno y cuánto helio hay. Por supuesto, no podemos mirar todo el cielo porque es infinito, son muchas las galaxias, pero podemos mirar, como cuando uno hace una encuesta electoral, uno hace un sampleo de varios puntos del cielo y confirmar, lo tienen en esta curva que está aquí a la derecha, no voy a explicar porque no tengo tiempo, pero uno puede confirmar que la abundancia relativa de hidrógeno y helio es la que tiene que ser. O sea que tenemos una evidencia fuerte de que esta historia tiene sentido. El universo luego se fue enfriando, pasaron un montón de cosas que no les puedo contar hoy, yo me voy a centrar en la que me interesa, que es de la oscuridad de la noche. Y la oscuridad de la noche, el momento relevante para la oscuridad de la noche fue los 380.000 años del nacimiento del universo, cuando se produjo lo que se llama recombinación. El universo, antes de llegar a la temperatura de 3.000 grados Kelvin, estaba tan caliente que la luz no podía escapar, porque la materia era, bueno, núcleos de hidrógeno y helio, también de deuterio, también algunos de litio, muy poquitos, electrones por todos lados, otras partículas elementales, todas con carga eléctrica. Y entonces imagínense, y todas muy calientes. Ustedes saben que la temperatura es energía de vibración, por lo tanto la luz que interactúa muy fuertemente con la carga eléctrica, imagínense un pobre fotón tratando de escapar de ese mar de partículas cargadas que estaban moviéndose, agitándose como locas, y siempre doy el ejemplo de, no sé si en México, supongo que el pogo es lo mismo que el pogo es cuando en los conciertos de rock la gente empieza a empujarse, y entonces si uno está en un concierto muy multitudinario en medio de un pogo y dice, quiero ir al baño, pues no puede salir, porque uno empieza a chocar con toda la gente que se está moviendo, y eso es lo que le pasaba a la luz cuando intentaba salir a esas temperaturas. Recién a los 3.000 grados Kelvin, cada electrón pudo mirar a su protón y decirle, cariño, te propongo matrimonio, formemos un átomo de hidrógeno. Y la formación de átomos de hidrógeno es la que neutralizó eléctricamente el universo y permitió que la luz escape. Entonces la luz que escapó del universo es una luz de 3.000 grados. Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora, ¿en qué dirección tengo que mirar al cielo para ver esa luz? En cualquiera. Recuerden que mirar el cielo, cuanto más lejos mire, veo el pasado. Y eso vale para cualquier dirección. Esto es un poco extraño y difícil de comprender, si con tiempo se los puedo comentar, pero uno tiene la tendencia, porque uno está muy contaminado por la imagen no relativista del universo, en la cual uno cree que el Big Bang ocurrió en algún lugar. Entonces, ¿cuán lejos estoy yo de donde ocurrió el Big Bang? Y no es cierto, el Big Bang ocurrió en todos lados. En todas las direcciones en las que yo mire lo voy a ver. Entonces, esa luz de 3.000 grados, yo la debería ver en todas las direcciones cuando miro lejos. Pero tengo un pequeño problema. Cuando miro la luz que emite un cuerpo caliente,
Ustedes saben que el espectro de luz incluye la luz visible, y bueno, creo que todos ustedes saben que hay luz más allá del visible, infrarroja, más allá de microondas, etcétera, de radio, y para el otro lado ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etcétera. Si yo miro un cuerpo de 3000 grados, hay una curva, que es la curva de Planck, que me dice cuál es la proporción de distintas frecuencias o longitudes de onda que contiene esa luz. Por ejemplo, la luz solar tiene mayoría de luz visible, o sea, mejor dicho, el pico de la campana de Planck está en el visible, tiene mucha luz infrarroja, por eso el sol calienta mucho, y tiene poca, un 10% de luz ultravioleta, que es poca, pero suficiente para que tengamos que ponernos protector solar cuando vamos a la playa y para tener que agradecer que tenemos la capa de ozono para poder vivir. Un cuerpo de 3000 grados tiene un espectro como el que ven aquí. Tiene el pico en el infrarrojo, pero tiene una parte importante de la protuberancia donde está el máximo de emisión, que es luz visible, sobre todo roja. Entonces, si el cielo en todas las direcciones tiene una luz que se emitió con 3000 grados, ¿no debería haber un cielo nocturno rojizo? Y si me pusiera unos anteojos de infrarrojo de estos que usan los soldados, ¿no debería haber un cielo súper brillante en infrarrojo? La respuesta es no, porque recuerden que cuando el universo se expande, la luz se enrojece. Entonces la luz se fue agrandando, entonces el espectro de los 3000 grados se fue corriendo hacia la derecha. Ahora, ¿cómo se corrió a la derecha? Uno podría ingenuamente decir, bueno, la curva se movió hacia la derecha porque cada fotón, pensado como una onda, se estiró. Pero cuando uno se fija la fórmula de la curva de Planck en forma detallada, uno ve que ocurre algo bueno, parece un milagro, pero que probablemente no quede otra que ocurra eso. Y es que cuando uno tiene en cuenta la expansión del universo en todas las partes de la curva de Planck, lo que uno ve es que en realidad todos los fotones se desplazan hacia la derecha, pero respetando la ley de emisión de un cuerpo negro. En otras palabras, todos los fotones se acomodan como si fueran la emisión de un cuerpo negro más frío. O en otras palabras, la luz, mientras viajaba, se fue enfriando. ¿Cuánto se fue enfriando? Bueno, para poder saberlo tenemos que saber cuánto creció el universo desde que se emitió la luz. Eso al principio no estaba muy claro, por ejemplo, Gamow no lo tenía muy claro, entonces no estaba muy seguro de cuánto era. Hoy sabemos que es un factor 1000 o 1100 que nos lleva a la temperatura del orden de 3 grados Kelvin. Fíjense que 3 grados Kelvin es 270 grados bajo cero, es casi lo más frío que hay en el universo macroscópico. En realidad, el punto más frío del universo macroscópico está 100 metros bajo tierra en Ginebra, y es el LHC. El acelerador de partículas tiene un anillo de helio líquido a 2 grados Kelvin, macroscópico también, fabricado por seres humanos, que es bastante impresionante cuando uno lo compara con esto, ¿no? Claro, fíjense que cuando yo dibujo la curva de cuerpo negro, la radiación de cuerpo negro de un cuerpo de 3 grados, lo primero que noto es que la radiación visible me quedó fuera. Así que ya entiendo por qué la noche es oscura. Porque lo que ve mi ojo, que es un instrumento de medida con sus limitaciones, no lo va a ver porque esa luz se enfrió y se me fue del espectro visible de mi ojo. De hecho, se fue tanto que se fue hasta las microondas. Así que ni siquiera con infrarrojo, tenemos que con una antena de microondas o con un ojo que vea microondas podríamos verlo. Como les digo, en el descubrimiento, si yo siguiera un poco más respetuosamente la cronología, no estaba tan claro esta temperatura de 3 grados, para nada. Había mucha gente calculaba 50 grados sobre el cero absoluto, 50 grados Kelvin, y de ahí entre 50 y 10 había un montón de trabajos que daban números que iban saltando. Pero en cualquier caso, 50 grados, entre 50 y 10 también sigue siendo un problema de microondas. En 1964, estos dos señores, Arno Penzias y Robert Wilson, que eran ingenieros en telecomunicaciones, trabajaban para la compañía Bell, se fueron a hacer un experimento con una gran antena que hay en las afueras de Princeton, cerca de Nueva York. La antena la ven allí y ven el tamaño descomunal de la antena comparado con una casa que está al lado, un galpón que está al lado. Y Penzias y Wilson tenían que hacer un experimento que nada tenía que ver con el tema de esta charla. Sin embargo, tenían un ruido en la antena que, claro, primero se lo atribuyeron a la cercanía de Nueva York. Pensaron que en Nueva York hay mucha actividad, entonces primero les llamó la atención que de día y de noche era igual, por lo tanto en Nueva York, claro, de noche hay menos actividad. Luego, apuntando en otras direcciones, no cambiaba. Y luego se dieron cuenta cuando se subieron a la antena, que era enorme, vieron que adentro había nidos de pájaros, entonces los limpiaron, le sacaron a los pájaros, le sacaron brillo. Tenían ya la antena impoluta y el ruido seguía idéntico, de día y de noche idéntico.
fueron un día, por suerte estaban en Princeton, y un día se cruzaron con alguien al que le contaban, le estaban contando a todo el mundo este problema porque no podían hacer su trabajo. Y en la Universidad de Princeton, en el Departamento de Física Teórica, había un gran físico, Robert Dicke, con 3 estudiantes, que estaban justamente refinando el cálculo de esta luz primigenia, esta luz que emitió el universo cuando por primera vez pudo emitir luz. Y bueno, ya tenían muy claro que estaban las microondas, y estaban diseñando la antena con la cual las iban a ver. Alguien que escuchó las 2 historias le dijo: muchachos, vayan a hablar con Robert Dicke en el Departamento de Física Teórica. Fueron a hablar con Dicke, imagínense la cara de Dicke cuando vienen estos 2 señores y le cuentan que están viendo una radiación idéntica en todas las direcciones del cielo en el rango de las microondas. Dicke les dijo: acaban de ver la luz primigenia del universo. Arno Penzias y Robert Wilson ganaron el Premio Nobel de Física, quizás uno de los premios Nobel más polémicos, porque verdaderamente fue como ganar la lotería, o sea, no sabían ni lo que estaban midiendo, y fueron Dicke y sus estudiantes, sobre todo Peebles, que era el estudiante más brillante de los 3 que tenía en ese momento Dicke, quienes le hicieron ver esto, pero como solamente pueden darle a 3 personas el Nobel, y no sé muy bien si la Academia Nobel decidió que no podía elegir a Dicke o a ninguno, se lo dieron a Penzias y Wilson. Lo que habían visto Penzias y Wilson es esta luz primigenia, que a partir de los próximos minutos del final de la charla les voy a contar un poquitito más de lo que hemos visto desde entonces. Entonces déjenme mostrarles cómo voy a representar yo esa luz primigenia. Todos tienen familiaridad con esta representación del globo terráqueo. Yo puedo agarrar la Tierra, que es una esfera, y abrir la esfera en un óvalo para poder representarla completa en el plano. Es una representación habitual de la Tierra. Entonces esto sería como si yo mirara la esfera de la Tierra desde fuera, como cuando tengo un globo terráqueo en mi casa y yo lo veo desde afuera. Pero ahora imagínense lo contrario. Yo me paro desde la Tierra y miro el cielo. Entonces también hay una esfera de cielo que rodea la Tierra. Esa esfera de cielo que rodea la Tierra, o esfera celeste, la voy a abrir también en un óvalo. Pero ahora ya el ecuador, que es la línea media de este óvalo, ya no tiene mucho sentido, porque en el cielo el ecuador no tiene ninguna relevancia especial. El ecuador natural del cielo es el plano galáctico, porque nosotros vivimos una galaxia que es más o menos plana, no del todo, pero más o menos plana. Entonces voy a usar, mi ecuador va a ser el plano galáctico, porque eso va a ser, verdaderamente es el plano de referencia para dividir las 2 mitades, digamos, de la esfera. Lo que vieron entonces Penzias y Wilson fue una emisión uniforme desde todas partes del cielo. Vieron entonces que desde todas las partes de la esfera celeste llegaba luz aparentemente idéntica, es luz, no es luz visible, pero es luz en microondas. Y si uno analizaba con un poco más de cuidado esa luz, viendo distintas frecuencias, cuánta intensidad llegaba con distintas frecuencias, uno podía reconstruir aproximadamente la curva de un cuerpo negro de unos 3 grados, coincidiendo con la discusión anterior. Esta gráfica que ven acá en realidad es la gráfica que hizo el satélite COBE, que viene un poco más tarde, lo voy a contar en un ratito, en el cual, como ven, lo que se hizo fue medir en muchas frecuencias. Todos los puntos rojos que ven en la gráfica son las distintas mediciones en todas las frecuencias, y la curva verde es la curva de cuerpo negro que pasa por todos los puntos de una manera espectacular. Uno ve eso y es un éxito brutal de la teoría, ¿no? O sea, los puntos verdaderamente caen dentro de la curva de manera espectacular. Voy a volver en un segundito a discutir un poco más de esto, pero hay 2 problemas. Con esta imagen que están viendo acá hay 2 problemas, hay muchos problemas, muchísimos. De hecho, muchos que tienen que ver con lo que voy a contar ahora, pero yo voy a tratar yo me suelo ir por las ramas fácilmente, pero voy a hacer un enorme esfuerzo para centrarme en 2 problemas muy importantes, contradictorios el uno con el otro. El primer problema es por qué todo el cielo tiene la misma temperatura. Porque si yo miro el cielo, si yo lo pienso un poquitito, y miro el cielo, por ejemplo, déjenme, en 2 direcciones opuestas, como están viendo ahí. Tengo la Tierra y yo miro una dirección del cielo, y luego miro en la contraria exactamente. Y veo la luz primigenia. Es muy fácil calcular que la distancia física entre el punto A y el punto B es mucho mayor que 13.800 millones de años luz, que es lo que pudo haber recorrido la luz en la edad del universo. Por lo tanto, ¿cómo puede haberse termalizado la temperatura del universo para que este punto A tenga la misma temperatura que este punto B, cuando nunca estuvieran en contacto causal el uno con el otro? Cuando uno hace una sopa o un caldo, lo que fuera, uno usa una cuchara de madera para mezclarlo, para que los puntos calientes, respetando a la termodinámica, le entreguen energía a los puntos fríos y la sopa se homogeneice. Ahora, ¿cómo hizo el universo para homogeneizarse si
hay muchas partes del cielo que están separadas entre sí. De hecho, puedo calcular más o menos a cuánto corresponde esa separación. Y de hecho, si hago el cálculo con cuidado, no lo voy a hacer aquí, pero no es muy difícil, puedo ver que dos puntos que estén en el cielo a una distancia angular mayor de 1,7 grados nunca han estado en contacto causal entre sí. 1,7 grados, acuérdense que la luna es medio grado, así que es un poco más de 3 lunas. Yo creo que es más o menos como una mano abierta. La distancia entre el pulgar y el meñique, una mano abierta. O sea, ustedes tiran la mano, el brazo, miran al cielo, y la luz primigenia que está a la izquierda del pulgar y la luz primigenia que está a la derecha del meñique nunca han estado en contacto causal entre sí, y sin embargo tienen exactamente la misma temperatura. ¿Cómo puede ser? De hecho, aquí este es un gráfico un poco como hay físicos siguiendo mi charla. Acá, los que no son físicos, bueno, van a sufrir un poco más con este gráfico, pero aquí directamente estoy representando el tiempo vertical y la distancia horizontalmente. Y me olvido tomo la distancia a mí unidimensionalmente, como una distancia radial a mí. Entonces, si yo estoy aquí, estos somos nosotros hoy en el presente, en algún momento en el pasado se formó esto que se llama el fondo cósmico de microondas, que es esta luz primigenia, pero aún más en el pasado tuvo lugar el Big Bang. Entonces lo que está ocurriendo es que yo tengo dos puntos del fondo cósmico de microondas cuyo cono de luz pasado no se intersecta. Eso quiere decir que están causalmente desconectados. Explicar que esos dos puntos estén termalizados es equivalente, imagínense que tomamos el examen de ingreso de México en el Estadio Azteca, esa leyenda circula por todo el mundo, no sé si será cierta, e imagínense por un momento que todo el mundo hace el mismo examen, literalmente el mismo examen, con comas, con pelos y señales. Hay dos posibilidades, que sea casualidad o que se hayan copiado, que todos tuvieran el examen previamente y se lo hayan calcado unos de otros. Bueno, yo no sé quiénes de ustedes creerían que fue casualidad, pero la probabilidad es cero de que sea casualidad. Y aquí pasa algo parecido, la probabilidad de que se homogeneice un universo que no estuvo en contacto entre sí es cero. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, la idea más exitosa hasta ahora no lo tenemos 100% claro, pero hay una idea que es muy exitosa, que voy a contarles cuán exitosa es en esta charla, es la que plantearon a finales del 70 en Estados Unidos Alan Guth y en el 80 en la Unión Soviética. Los más jóvenes no sé si saben que en alguna época el mundo estaba dividido en dos y no se hablaban mucho unos con otros. Este físico, el de la derecha, que es Andrei Linde, los dos plantearon la posibilidad de que el universo se expandiera en forma acelerada, brutalmente, en el pasado. ¿Cuán acelerada? Bueno, los números los tienen ahí. Tiene que haber crecido 10 cuatrillones de veces en 100 trillonésimas de trillonésima de segundo. ¿Parece delirante? Sí, a mí también siempre me pareció delirante, pero esperen unos minutos y van a ver que, a pesar de lo delirante que pueda parecer, estos dos señores están a esto de ganar el premio Nobel. ¿Qué es lo que produce este efecto de la inflación? Lo que produce el efecto de la inflación, no tengo tiempo ni necesitaría un poco más de tiempo para poder explicar bien exactamente por qué el dibujo que voy a mostrarles ahora. Deje de mostrarlo y tratar de dar un par de argumentos por los cuales es factible este dibujo. Pero no lo voy a poder demostrar, el que tiene algún curso de gravitación lo puede llegar a imaginar un poco mejor que el que no lo tiene. Lo que estoy dibujando aquí es más o menos el mismo dibujo que tenía antes. Aquí estoy yo en el presente, en el punto, en el ápice de este triángulo. En el pasado tengo mi línea que me marca el fondo cósmico de microondas, que es la línea esta del CMB, Cosmic Microwave Background. Y luego en mi Big Bang antes estaba aquí arriba. Pero lo que hace inflación es tirar el Big Bang para abajo. De hecho, puedo verificar que tira el Big Bang para abajo. Hace dos cosas inflación. Una es tirarle el Big Bang para abajo. Claro, si yo tiro la línea del Big Bang para abajo, le doy más tiempo a este cono de luz pasado, con este cono de luz pasado, que es el que más lejos está, con el que más desconectado está, les doy tiempo de intersectarse. Como lo ven claramente en esta figura, cuando estaba el Big Bang aquí arriba, no se intersectaban. Pero si tiro el Big Bang para abajo, logro que se intersecten aquí abajo. Entonces, con esto explico cómo hizo para equilibrarse la temperatura entre estos dos puntos que en apariencia no tuvieron tiempo de entrar en contacto, pero con la idea de inflación de Guth y Linde sí tuvieron tiempo, de una manera inesperada, porque el universo tuvo esta expansión brutalmente rápida. Pero hay otro efecto más que es muy importante, y es el siguiente. Fíjense que acá hay algo que dice esfera de Hubble. ¿Qué es la esfera de Hubble?
es lo que les mencioné al principio, al pasar, que es ¿dónde está la galaxia que hoy se aleja de mí a la velocidad de la luz? Entonces, si se fijan, a medida que el universo se expande y se va frenando, inicialmente el universo se va frenando, lo podemos comprobar con las ecuaciones de Einstein. Entonces, claro, si se va frenando, cada vez está más lejos la galaxia, como acuérdense que la tasa es a cuántos kilómetros por segundo se aleja una galaxia que está a 1 megaparsec. Si esa tasa va disminuyendo, se va alejando el punto en el cual está la galaxia que se aleja a la velocidad de la luz. Por eso la esfera de Hubble crece y crece y crece y crece. Pero en 1998, espero que me estén escuchando bien, porque yo me veo con la computadora al borde de reiniciarse. En 1998 descubrimos que el universo se expande en forma acelerada. Eso quiere decir que en lugar de ralentizarse la expansión, se está acelerando. Eso quiere decir que el radio de Hubble se está empezando a acercar a nosotros. Cada vez la tasa de expansión es más rápida, cada vez está más cerca aquella galaxia que se aleja a la velocidad de la luz. De hecho, a día de hoy, déjame ver porque hay un mensaje de chat que quizás me están diciendo que nadie me escucha nada. Ah, se ve y se escucha bien, fantástico. Yo estoy al borde, ya les digo, está la famosa ruedita de colores de Mac que me da miedo. Si observamos, sí, de hecho no avanza la presentación, un segundito, pero creo que voy a salir y volver a entrar. Bueno, espero que esto no colapse todo. Normalmente lo resuelve. Un segundito, un poco de paciencia. Salvo la presentación. Un poquito de paciencia. No sé por qué se calienta la computadora y le pasa esto. Un poquito de paciencia, no logro salir de la presentación para volver a empezar. Déjenme comentarles algo. Vieron que el radio de Hubble, de hecho probablemente ustedes siguen viendo todavía la transparencia que quiero quitar, se está contrayendo. Entonces, la línea horizontal que está arriba, donde arranca el cono de luz, el light cone que dice ahí, es el presente. De hecho, a la izquierda dice now, es el presente. El punto en el que se intersecta la esfera de Hubble con esa línea, si lo miran ahora arriba, es z igual a 1,89. Es z entre 1 y 2, es 1,89. Yo les mostré que nosotros vemos galaxias que están en z igual a 1. Ok, ya logré salir. Por suerte, un segundito ahora, paciencia. Vuelvo a compartir pantalla. Y vuelvo a... Un segundito. Crucemos los dedos. Y vamos ahí. Ah, pero no compartí pantalla. No, un segundito. Hice las cosas exactamente al revés. Un segundito. Compartir pantalla. Ya vamos, ¿eh? Y ahora sí que creo que reproduzco. Y deberían estar viendo nuevamente la pantalla. Ok. Cruzo los dedos. Bueno, ahí ven el punto z igual a 1,89 que les dije recién. O sea que fíjense que si hoy vemos una galaxia en z igual a 2, que la vemos, es de lo más loco. Esa galaxia la estamos viendo. Si es z igual a 2, el universo era 1/3 del tamaño del actual. O sea, esa galaxia que estoy viendo emitió su luz cuando el universo era 1/3 del tamaño actual. Pero lo curioso es que imagínense por un momento que nos diéramos cuenta que hay un mensaje cifrado en esa luz, que alguien nos está comunicando algo. No le vamos a poder responder, porque todo lo que está más allá de z igual a 1,89 ya no le va a llegar nunca un mensaje nuestro. Se está alejando a la velocidad de luz y mañana se va a alejar más rápido. Así que una señal luminosa nunca le va a llegar. Esto es bastante sorprendente y escalofriante. Fíjense que si la expansión, como les acabo de argumentar, contrae el radio de Hubble, entonces la expansión en el pasado también tiene que haber contraído el radio de Hubble, y por eso, en el pasado, esto me permite que el radio de Hubble, que se iba achicando hacia el pasado, se empiece a agrandar por la expansión acelerada de la inflación. En otras palabras, viendo desde el pasado hacia el presente, la expansión acelerada es una contracción del radio de Hubble. Entonces, para que se haya podido contraer este valor, tiene que haber valido más antes. Entonces, fíjense que inflación hace dos cosas milagrosas. Y vamos a ver que hace más cosas milagrosas. La primera es, tirando la línea horizontal para abajo, hace que estos dos conos se intersecten. La segunda es que el radio de Hubble, que se está estrechando, se empieza a agrandar hacia el pasado
Por lo tanto, permite que esta intersección ocurra dentro del radio de Hubble, cosa que tiene que ocurrir para que sea causalmente conectada con el universo en el que vivo yo. Sin embargo, hasta ahí resolvió, bueno, un par de cosas de manera bastante sutil. Sin embargo, hay otro gran problema. Yo le dije que había muchos, pero que había dos que me iba a centrar yo hoy. Y el segundo es, si el universo fuera homogéneo, tan homogéneo como lo vemos, ¿cómo es que hay galaxias y cúmulos galácticos? En un universo homogéneo, la materia debería estar distribuida en forma homogénea, como una gran sopa, y sin embargo no hay una gran sopa. Hay galaxias, cúmulos galácticos, grandes espacios vacíos, otras galaxias, cúmulos galácticos, etc. Mucha gente fue la que hizo contribuciones para entender esto, y lo curioso, o lo impresionante, fue que la conexión entre esto, la explicación para esto también estaba en la inflación cosmológica. La persona que yo voy a elegir de las varias que hicieron contribuciones para esto fueron sobre todo Stephen Hawking y Alexander Mukhanov. Los dos ganaron juntos el premio que en España se da el BBVA, que es un premio bastante prestigioso, por este motivo. Fíjense que Hawking en el trabajo ven que dice, si lo leen un poquitito el abstract, dice que las perturbaciones sobre este fondo homogéneo, las pequeñas perturbaciones sobre lo homogéneo, son las que van a dar cuenta de la existencia de las galaxias o de los cúmulos galácticos. Entonces, Hawking dice, hay que buscar irregularidades, no es el único que lo dice, pero dice que hay que buscar irregularidades en esta homogeneidad, porque si no hay irregularidades, no va a haber galaxias ni cúmulos galácticos. Por supuesto, los físicos se pusieron de inmediato a mirar eso, se fabricó el satélite COBE, se lanzó al espacio, observó el cielo y encontró anisotropías en el fondo cósmico de microondas. Encontró que no es cierto que todos los puntos del cielo estén igualmente a la misma temperatura. Hay ligeras diferencias. Fíjense que lo que midió COBE fueron diferencias de una centésima de grado, que ya es bastante espectacular. Es 1% de la temperatura que medían, que era 2,72 grados Kelvin. Hay zonas frías del cielo representadas en azul, zonas más calientes representadas en rojo, pero la diferencia entre frío y caliente es de una centésima de grado. O sea que en realidad, si lo miro sin detalle, la temperatura es idéntica en todos los puntos del cielo. Si lo miro detalladamente, empiezo a encontrar estas pequeñísimas diferencias. Y la explicación que dio Hawking y que hoy comprendemos muchísimo mejor, que es correcta, es que las anisotropías estas son la semilla de las galaxias. Y voy a explicar ahora cómo lo son. Esta va a ser la parte más dura de la charla, va a ser cortita, en extensión, pero si acá alguien no entiende esto es normal, porque voy a tratar de contar en 2 minutos algo que normalmente lleva un semestre de la carrera. Voy a tratar de dar un argumento muy con los dedos para que se entienda. Esta es la misma imagen que mostré antes, pero no volví para atrás, fui para adelante. Y quiero hacer foco en el momento en el que se forma el fondo cósmico de microondas. ¿Sí? Entonces hice zoom. Y ahora lo que voy a hacer es inclinar este gráfico para ponerlo horizontal. Entonces, si lo pongo horizontal, esta curva va a ser una curva descendiente que luego empieza a crecer. Se las muestro. Aquí está. Curva que desciende y que luego empieza a crecer. Es la misma curva que la anterior. Es el radio de Hubble, pero más esquemática, un poquito más esquemática. Y ahora ocurre lo siguiente, fíjense. Uno puede siempre descomponer cualquier fluctuación, sea de cualquier cosa que tenga en el universo, la puedo descomponer en ondas y descomponer en frecuencias como si fuera un análisis de Fourier. Entonces yo tengo el número de onda K, que es el inverso de la longitud de onda. Entonces imagínense por un momento, déjenme concentrarme en una longitud de onda en especial. Y el análisis que voy a hacer vale para todas, pero me voy a concentrar en una de ellas, que es la que representé con esta línea horizontal. Esta línea horizontal tiene un cierto valor aquí, que si yo tuviera... Como ven, estoy haciendo muy esquemático, no estoy poniendo números. Si hubiera un número aquí, sería la que sea, no sé, una cierta longitud concreta. Y yo lo que hago es extenderla a lo largo de toda la historia del universo temprano. Y fíjense que esta fluctuación con esta longitud de onda le pasa algo muy curioso. Y es que aquí está adentro del universo. Está adentro del radio de Hubble. Pero en este punto se sale del universo. ¿Cómo puede algo salirse del universo? Sí, algo se puede salir del universo, porque el universo... Una cosa es el universo, que tenemos evidencias muy fuertes que voy a mostrar en un segundo, de que es infinito, y otra cosa es el universo observable, el que vemos nosotros, que es una fracción del universo, que es la que está dentro del radio de Hubble que les mostré antes. Entonces lo que le ocurre a esta fluctuación es que aquí se sale del universo. Pero como el universo hace esta B corta o esta V, puede volver a entrar. Y fíjense que en el dibujo que teníamos en la transparencia anterior de cómo evoluciona el radio de Hubble,
este es el único momento en la historia del universo en el que puede pasar esto, que una oscilación puede salirse del universo y reingresar más tarde. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es extraordinario. Cuando uno estudia la gente que produce la inflación, no lo tenemos 100% claro, pero las ideas más dominantes son que hay un cierto agente que produce inflación. Ese agente es un campo. Los que han visto algo de lo que es un campo, bueno, todos creo que tienen una noción vaga de lo que es un campo, me da igual, no voy a entrar en detalles. A ese campo le tengo que aplicar las leyes de la cuántica, porque es un campo cuántico, un universo pequeño, además a todo campo le tengo que aplicar las leyes de la cuántica, tarde o temprano. Entonces puedo calcular las fluctuaciones cuánticas. En el mundo cuántico nada se queda quieto, fluctúa por la propia naturaleza cuántica. Pero este campo, vía las ecuaciones de la relatividad general, gobierna cómo se comporta la geometría, la curvatura. Entonces, las fluctuaciones cuánticas de este campo se contagian en fluctuaciones de la curvatura. Pero en la curvatura no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. En las escalas en las cuales todo el resto de los campos son cuánticos, la gravedad todavía no lo es. Entonces, la fluctuación cuántica de los campos que produce inflación se contagia en una fluctuación estocástica, como una fluctuación cualquiera producida por algo azaroso en la curvatura. Esta fluctuación de la curvatura, cuando pasa por este punto, se sale del universo y uno puede comprobar en las ecuaciones que al salirse del universo queda congelada. Deja de evolucionar. Se queda congelada así como está, mientras el universo se expande. Y cuando vuelve el universo, el radio de Hubble, otra vez a permitirle ingresar, empieza a evolucionar otra vez. Y contagia, la curvatura está acoplada a todo el fluido de materia y energía que forma todas las partículas elementales, los núcleos, etcétera, que forman parte del universo que observamos. Así que, a través de vuelta de las ecuaciones de Einstein, más tarde, vuelve a contagiar a la materia ordinaria y también a la materia oscura y también a la energía oscura de nuestro universo, aquí, cuando reingresa al horizonte de lo que se llama el horizonte cosmológico o el radio de Hubble. Y termina afectando la temperatura de cada punto del cielo en el fondo cósmico de microondas. Y ocurre algo extraordinario, que les voy a contar, déjenme decirlo ahora de palabra y lo recuerdo al final. Ya estoy terminando. Cuando analizamos bien la luz del fondo cósmico de microondas, y ahora les voy a mostrar cómo podemos analizarla bien, podemos ver que hay un patrón. Hay un patrón que podemos explicar si aquello que lo originó fue aproximadamente un fenómeno de perturbaciones invariante de escala, o sea, igual a escalas pequeñas que a escalas enormes. Pero no exactamente invariante de escala, aproximadamente invariante de escala. O sea, somos capaces de escribir qué pasaría en una teoría invariante de escala, vemos que no es lo correcto, pero nos apartamos ligeramente de la invariancia de escala y vemos que ahora sí enganchamos lo correcto. Y les voy a mostrar en un ratito, en un minuto, unos datos experimentales que somos capaces de explicar de la siguiente manera. Las fluctuaciones cuánticas de este campo se contagian a este campo, hasta a la curvatura, exactamente con un patrón que es casi invariante de escala, con la ligerísima rotura que necesitamos para que sea la semilla, que más tarde es la semilla de las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, que van a derivar en aquellos puntos en los cuales se formaron galaxias o no se formaron galaxias. En otras palabras, hoy en día tenemos una comprensión absolutamente increíble de que allí donde se formaron galaxias, el responsable último de la distribución general del universo, de dónde hay galaxias y dónde no hay galaxias, o mejor dicho, cómo se distribuyen las galaxias en total, no puntualmente una, no la Vía Láctea. En total, viendo el universo como un todo, se puede rastrear la explicación de lo que vemos hasta la inflación cosmológica. Esto es algo que todavía es ligeramente especulativo, pero está, como les digo, muy cerquita del premio Nobel, porque como ahora van a ver la comprobación que tenemos. En el siglo XXI ya se pudo pasar de COBE a un satélite un poco más complejo, el WMAP o WMAP de la NASA, que lo que hizo fue medir cada vez con más precisión y van a ver cómo evoluciona esta imagen, aumentando la resolución. Pero no voy a discutir mucho esto porque luego vino Europa, con la Agencia Espacial Europea, lanzó el satélite Planck. El satélite Planck, que es el que ven acá, la imagen es la que ven acá, hizo esta increíble foto en 2013, que todavía sigue siendo la más actual, digamos, que tenemos, en la cual tienen los puntos del cielo, su temperatura está medida con una 100 milésima de grado de precisión. Y podemos ver que la temperatura es la misma en todos los puntos del cielo,
salvo que observemos con 10 milésimas de precisión, donde vemos ahí puntos fríos y calientes. Pero uno puede hacer el siguiente análisis, que es un análisis matemático, algunos de ustedes lo van a comprender muy, muy bien. Cuando uno tiene, por ejemplo, una onda de sonido, uno puede descomponerla en frecuencias, los que no tengan conocimiento de física, con un ecualizador. Veo cuánto hay del La de 440 Hz en un cierto sonido, lo puedo hacer. Aquí lo que quiero hacer es una descomposición del campo de temperaturas en la esfera celeste, pero claro, es una esfera bidimensional, por lo tanto tengo que hacer una expansión, me voy a poner un pelín técnico, en armónicos esféricos. Entonces hago esa misma descomposición, muy similar al análisis de Fourier, pero en armónicos esféricos. Y estudio la correlación entre pares de puntos en todo el cielo. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo, por una parte, ver qué es lo que la teoría de inflación más relatividad general me dice, y puedo meter toda esta información que está en este mapa que ven acá, en una computadora, para que me calcule la correlación de dos puntos. Déjenme mostrarles el resultado. Los puntos rojos son los datos experimentales que provienen del análisis numérico de estos puntos que ven en nuestro universo, y la curva verde es la curva teórica que resulta de inflación y relatividad general. Es espectacular el acuerdo, espectacular. Fíjense que los puntos rojos tienen una barra de error recontra pequeñita, que sin embargo está amplificada 400 veces para que se vea. Si no caen sobre la curva, dentro de la curva de manera espectacular. Solo se afea un poco la cosa aquí, donde el error teórico es muy grande y la curva se hace muy ancha, y el error experimental también, pero sigue siendo compatible. Simplemente no es tan lindo como hacia la derecha, pero es compatible. Fíjense que acá arriba dice 0,07 grados, 0,1, 0,2, 1 grado, etc. Esto quiere decir que lo que estoy haciendo es correlación de dos puntos separados en el cielo, por ejemplo, a 1 grado. O sea, miro un punto del cielo, lo comparo con los que están a 1 grado, y luego me paro en el punto al lado, los comparo con los que están a 1 grado, y hago el promedio sobre todo el cielo. Eso es el análisis que estoy haciendo acá. Este señor que está acá, James Peebles, los más memoriosos recordarán que ya lo nombré. Era el estudiante de doctorado de Robert Dicke, que se quedó sin el premio Nobel, pero que por suerte Peebles era un tipo muy brillante, que en 1970 ya especuló con lo siguiente. Dijo, cuando el universo era caliente, una bola caliente, esa bola caliente de la materia que llamamos bariónica, que es la que forma nuestras galaxias, tenía tendencia tenía la radiación que la empujaba hacia afuera, pero al mismo tiempo la materia oscura, que no interactúa con la radiación, porque por eso es oscura, pero gravitacionalmente sí que atrae, es una fuerza que tira para atrás, que intenta oponerse a la presión de la radiación. Entonces Peebles especuló con que en ese momento, calculó de hecho concretamente, que en ese momento había oscilaciones que se llaman hoy en día oscilaciones acústicas de bariones, en las cuales los bariones se alejaban por la presión de la radiación y se contraían por la materia oscura y hacían este tipo de oscilación. En esta oscilación había ondas estacionarias, había nodos en las ondas estacionarias, y como bien saben, cuando miran este típico experimento, una placa metálica con polvillo o talco arriba y un arco de violín, que uno lo roza con un arco de violín, se produce el polvo, se acumula en los lugares donde hay nodos, porque en los nodos no vibra la placa metálica. Entonces Peebles dijo, la materia bariónica se tuvo que acumular en los nodos de estas ondas, de estas oscilaciones acústicas. Por lo tanto, ahí debería haber más acumulación de galaxias. Si yo sé cuál es la distancia entre nodo y nodo, entonces, y la amplifico al tamaño actual del universo, debería tener una acumulación de cúmulos galácticos a esas distancias. Entonces Peebles predijo que esas oscilaciones deberían reflejarse en acumulaciones galácticas, como ya les dije, se reflejan también en las semillas, que son esta luz que está acá. Por lo tanto, Peebles predijo que debería haber oscilaciones, como las que ven acá, forzadas, que se van apagando. ¿Por qué? Porque en un universo que se expande, la expansión del universo hace de fricción, va produciendo un apagamiento de las oscilaciones. Y además, Peebles indicó que según dónde esté este pico y este pico, y qué altura tengan, sé si el universo es plano, esférico, hiperbólico, cuánta materia oscura, cuánta materia ordinaria y cuánta energía oscura tiene. Las observaciones de Planck nos llevan a esta tabla que está aquí. Tenemos un 26,8% de materia oscura, un 4,9% de materia ordinaria y un 68,3% de energía oscura. Fíjense que dentro de las incertidumbres que tenemos aquí, está puesto con decimales. O sea que estas son mediciones bastante precisas. Esto es
bueno, extraordinario. Es un hallazgo extraordinario, o sea, la cosmología, desde que es capaz de predecir una curva como esta, ya no puede cualquier persona venir con su teoría cosmológica, porque lo primero que tiene que hacer para que alguien le haga caso es reproducir esta curva como es capaz de reproducir el modelo de inflación de Guth, Linde y otra gente que vino después, y la teoría de la relatividad general. Y recuerden que toda esta aventura que nos permitió ver esta maravilla de la estructura del universo en gran escala provino de la atenta observación de una noche oscura. Así que cuando veamos una noche, en una noche despejada, veamos las estrellas, recordemos que la oscuridad del cielo nos está susurrando algunos de los misterios más profundos del universo. Muchas gracias.